Hoy vamos a analizar un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájate mientras nos dirigimos a Estados Unidos. Lydia Danbury nació en la víspera de Navidad de 1824 en la ciudad de Burlington, Nueva Jersey. Pero trágicamente, cuando tenía solo 9 meses de edad, su madre falleció. Cuando su padre se casó por segunda vez, la enviaron a vivir con su tío en su granja. Se quedó allí hasta los 16 años, cuando se fue a vivir con su hermano a New Brunswick. Allí encontró trabajo como costurera y se convirtió en miembro de la iglesia metodista local. La describían como una joven atractiva con penetrantes ojos azules y los caballeros siempre estaban ansiosos por conocerla. Fue en la iglesia donde Lydia conoció por primera vez al señor Edward Struck. Era un viudo de casi 40 años y padre de 2 hijos. Trabajaba como herrero. A pesar de la diferencia de edad, se casaron. Se mudaron a Nueva York, donde en 1845 se estableció la Policía Metropolitana, reemplazando el sistema de vigilantes nocturnos, que ya se consideraba inadecuado para hacer frente a una ciudad que crecía tan rápidamente. A Edward le ofrecieron un puesto como oficial de policía. Esto ahora lo puso en una posición financiera mucho mejor y la familia se mudó a la calle 125 en Harlem. Durante los siguientes años, Lydia dio a luz a 7 hijos, 4 niñas y 3 niños. Lamentablemente, la primogénita llamada Josephine murió en la infancia. No fue fácil criar a 6 hijos y las cosas se volvieron más difíciles cuando Edward perdió su trabajo en la fuerza policial y cayó en un estado de depresión. Había sido llamado para investigar un incidente en el salón de baile de un hotel, pero tardó en llegar, lo que resultó en el asesinato de un detective de Nueva York. Se rumoraba que Eduardo había temido por su propia seguridad, por lo que no fue de inmediato al hotel. Siguió una investigación interna de la policía, que resultó en su despido. La salud de Eduardo empeoró después, y en lugar de intentar encontrar otro trabajo para mantener a su numerosa familia, pasó la mayor parte del tiempo en cama. Se sugirió que debido a su condición debería ser internado en una institución. Sin embargo, Lydia se mostraba reacia a que su esposo dejara el hogar familiar, pero solo unas semanas después, el señor Edward Struck había muerto. La ciudad de Nueva York se había convertido en una metrópolis con una población de casi 1 millón de habitantes, y esto había provocado un aumento en las muertes atribuidas a enfermedades como el cólera, el tifus, la fiebre tifoidea y la disentería. El tifus se había vuelto prácticamente epidémico en las zonas más pobres de la ciudad. También hubo brotes de viruela y fiebre escarlatina. El número de personas que morían de tuberculosis aumentaba cada año, especialmente en los edificios de vecindad abarrotados de la ciudad, así que la muerte de un caballero de mediana edad deprimido no se consideraba sospechosa. Tampoco se consideraron sospechosas las muertes de los 3 hijos menores de la señora Lydia Struck, Martha Ann, de 6 años, Edwards, de 4 años, y William, de 1 año, quienes murieron poco después que su padre. Ahora Lydia tenía 3 hijos viviendo en la casa, todos los cuales podían trabajar y contribuir a los gastos del hogar. Su hija mayor, también llamada Lydia, tenía 18 años y trabajaba como empleada en una tienda de telas en Harlem. Su hijo llamado Jorge tenía 14 años y trabajaba como aprendiz de pintor. La más joven era ahora Ana Elisa, de 12 años. Sin embargo, Jorge también se enfermó de lo que el doctor describió como cólico del pintor, que en realidad era causado por intoxicación por plomo. Normalmente se añadía plomo a las pinturas porque aumentaba su durabilidad y ayudaba a que una superficie mantuviera una apariencia fresca. Esto se debía a que el plomo podía resistir la humedad que causaba la corrosión. Unos días después, George murió. En el invierno de 1864, la hija menor de la señora Lydia Struck, Ana Elisa, contrajo una fiebre, así que fue necesario que su hermana mayor, también llamada Lydia, dejara su trabajo como empleada en la tienda Harlem Dry Goods para quedarse en casa y cuidarla. Sin embargo, a pesar de los cuidados de su hermana, Ana Elisa murió. Ahora, de los 7 hijos que tuvo la señora Lydia Struck, solo su hija mayor, Lydia, de 18 años, seguía con vida. Para ayudar a generar ingresos para la casa, comenzó a coser sombreros en casa, pero ella también pronto enfermó y murió. Hubo quienes se acercaron a la señora Struck, ofreciéndole sus condolencias por su terrible pérdida. Aunque las muertes se consideraron trágicas, ninguna de ellas despertó sospechas entre las autoridades. Incluso cuando su hijastro, el señor Cornelius Struck, planteó la cuestión de que era extraño que los 7 hijos que su padre tuvo con la señora Lydia Struck hubieran muerto, y 6 de ellos en tan solo unos pocos meses. Sin embargo, ella misma no había mostrado ningún signo de enfermedad.
El departamento de policía había prometido investigar esto, pero la muerte era algo común, y tanto la tuberculosis como la fiebre tifoidea estaban muy extendidos. La señora Lydia Struck también era una dama respetable y digna que seguramente nunca habría hecho nada para lastimar a nadie, y mucho menos a sus hijos. Después de todo, ella trabajaba en un puesto tan admirable como enfermera de un médico local. Finalmente, las autoridades decidieron no investigar las sospechas del señor Cornelius Struck. Lydia después encontró trabajo en una tienda de máquinas de coser y por casualidad un cliente llamado señor John Curtis se enteró de su experiencia como enfermera y le preguntó si aceptaría el puesto de enfermera para su madre anciana. Esta era una buena oportunidad para ella, ya que significaba que también podría vivir en la elegante casa de la anciana en Stratford, Connecticut. Pero solo 8 meses después aceptó la oferta de otro puesto, trabajando como ama de llaves para un viudo adinerado llamado señor Dennis Hulbert. Poco después de mudarse a la residencia del señor Hulbert, el solitario caballero le pidió que se casara con él, y por supuesto, Lydia aceptó. Aunque Lydia ya tenía unos 45 años, seguía siendo considerablemente más joven que su esposo, y la describían como una mujer de buen ver. A la gente de Stratford, y de hecho del condado de Fairfield, les parecía que la nueva señora Hulbert era una esposa devota y cariñosa. Sin embargo, 14 meses después, el señor Dennis Hulbert estaba muerto. Lydia heredó su casa, valuada en alrededor de $20,000 y $10,000 en efectivo. En septiembre de 1870, Lydia se casó por tercera vez. Su nuevo esposo era un mecánico que tenía muy buena reputación, llamado señor Horacio Nelson Sherman. Sin embargo, recientemente se encontraba en muy malas circunstancias financieras. Tenía la misma edad que Lydia, ya que nació el 19 de febrero de 1824. También era viudo y padre de 4 hijos: Nelson, de 17 años, Ada, de 15 años, Nathanael, de 4 años, y un bebé que aún no cumplía 1 año, llamado Frankie. Lydia se mudó a su casa en el pequeño pueblo de Derby, en Connecticut, que estaba a unas 8 millas de New Haven. La abuela de los niños también vivía con ellos, ya que tras la muerte de la primera esposa del señor Sherman, llamada María, ella se quedó para cuidar al pequeño Frankie. Poco después de asumir su lugar como la nueva señora Sherman, el pequeño Frankie se enfermó y murió. Esto significaba que ya no había un bebé al que cuidar y que no habría necesidad de que la madre de la primera esposa del señor Sherman siguiera viviendo en la propiedad. La hija del señor Sherman, Ada, tenía 15 años y era considerada una joven hermosa, muy admirada en la zona. Los jóvenes caballeros siempre buscaban conocerla cuando salía con su abuela o iba a la iglesia. Sin embargo, Ada también enfermó y murió. La muerte había seguido a la señora Lydia Sherman. 2 esposos, 7 hijos y 2 hijastros habían muerto a su alrededor, pero aún así era considerada la mujer más benevolente. La pérdida de 2 de sus hijos, que ocurrió tan poco tiempo después de la muerte de su primera esposa, tuvo un efecto profundo en el señor Horatio Sherman. Se volvió extremadamente abatido y comenzó a beber en exceso. Se ausentaba durante varios días seguidos antes de regresar a casa muy borracho y habiendo gastado todo el dinero que su esposa le había dado. Esto continuó durante algunos meses hasta que Lydia lo convenció de buscar ayuda. Él aceptó unirse al movimiento de la templanza, la campaña contra el consumo recreativo y la venta de alcohol. Luego permaneció sobrio durante varias semanas, pero desafortunadamente, con el tiempo volvió a beber, para gran molestia de su esposa. Después de una de sus noches de bebida, se enfermó gravemente y murió. Se llamó a un doctor llamado Dr. Beardsley para redactar el certificado de defunción. Sin embargo, le preocupaba que el caballero, previamente sano, hubiera muerto tan repentinamente y tan poco tiempo después de que 2 de sus hijos fallecieran. Le preguntó a la esposa del difunto, la señora Lydia Sherman, si tenía alguna objeción a que se realizara una autopsia al cuerpo. Ella respondió que no. El doctor Beardsley entonces le pidió al profesor George Frederick Baker de la Universidad de Yale que analizara los órganos del señor Horatio Sherman. Esto tomó un par de semanas y el examen reveló grandes cantidades de arsénico. Los amigos del señor Horatio Sherman insistieron en que los cuerpos de Frankie y Ada fueran exhumados y se les realizaran autopsias. Las autoridades estuvieron de acuerdo y los resultados revelaron grandes cantidades de arsénico en ambos cuerpos. Las autoridades entonces decidieron exhumar el cuerpo del segundo esposo de Lydia, el señor Dennis Hurlbut.
Poco después de la muerte de su esposo, la señora Lydia Sherman viajó a New Brunswick para quedarse con unos familiares, donde el 7 de junio de 1871 fue arrestada. Luego fue acusada de asesinato y llevada a New Haven para esperar el juicio. El juicio comenzó el 16 de abril de 1872 y parecía haber captado la atención no solo del estado de Connecticut, sino de todo el país. Los periodistas acudieron en gran número a la sala del tribunal, sabiendo que el público intrigado estaba ansioso por leer lo que sucedía en el caso. Algunos titulares describieron a la señora Sherman como la envenenadora monstruosa, la gran asesina y una Borgia moderna. Pero en el tribunal, Lydia parecía en todo momento una dama elegante. Se la describió como pulcra y correcta, vestida con un vestido de alpaca negro, un chal blanco y negro, guantes de seda y un sombrero de paja con un fino velo negro. A pesar de que las autopsias habían revelado que 2 de los esposos de la señora Sherman y 2 de sus hijastros probablemente habían muerto por envenenamiento con arsénico, solo fue juzgada por el asesinato de su tercer esposo, el señor Horacio Nelson, Allison Sherman. En la corte, ella se mostró tranquila y cuando le preguntaron cómo se declaraba, respondió, no culpable. El juicio duró 8 días, durante los cuales algunos periódicos informaron lo común que se veía la acusada, ciertamente no como ellos creían. Cualquiera habría imaginado que una persona responsable de la muerte de 2 esposos y 2 hijastros se vería diferente. Para ese entonces, ella tenía 47 años y se veía confiada, y algunos decían que casi alegre, detrás de su velo. La defensa nos sugirió que el señor Horacio Sherman no hubiera muerto como resultado de ingerir arsénico, pero argumentó que o lo tomó accidentalmente o se quitó la vida después de las trágicas muertes de su primera esposa y 2 de sus hijos. Lydia insistió en que no había envenenado a nadie y preguntó si podía subir al estrado para defenderse. Sin embargo, su abogado no le permitió hacerlo. El caso presentado por la fiscalía no fue del todo concluyente, ya que, aunque la autopsia había encontrado grandes cantidades de arsénico en el estómago del caballero fallecido, la evidencia de que su esposa se lo había dado era solo circunstancial, y había motivos para considerar que existía una duda razonable. Debido a esto, cuando el jurado regresó, encontraron a la acusada, la señora Lydia Sherman, culpable de asesinato en segundo grado. Algunos periódicos no fueron tan generosos con el jurado, insistiendo en que no encontraron a la señora Lydia Sherman culpable de asesinato en primer grado, simplemente porque no querían enviar a una mujer a la horca. La señora Lydia Sherman fue posteriormente sentenciada a cadena perpetua en la prisión de Wethersfield en Connecticut. Sin embargo, 5 años después de ser condenada, escapó de la prisión. Ahora era junio de 1877. La forma en que escapó fue bastante notable. En varias ocasiones, la señora Sherman fingió desmayarse y aparentó estar extremadamente enferma. Había conseguido un vestido blanco para reemplazar su uniforme de prisión y bajo la vigilancia de lo que las autoridades penitenciarias describieron como una celadora descuidada, logró salir de su celda y atravesar las puertas de la prisión. Se reunió con sus amigos y viajó a Providence, en el estado de Rhode Island, que es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Su fuga fue ampliamente reportada en los periódicos y fue recapturada después de registrarse en un hotel haciéndose llamar Señora Brown de Filadelfia. Pero luego, al hablar con la esposa del dueño llamada señora Sears, le dijo que su nombre era señora Moore. Esto hizo que la señora Sears se volviera sospechosa y contactara a la policía. Cuando fue sentenciada por primera vez con la ayuda de su carcelero llamado Capitán Weber, Lydia escribió un libro titulado The Poison Fiend, Life, Crimes and Conviction of Lydia Sherman. En este libro, Lydia confesó sus crímenes, sin embargo, apenas podía leer y escribir y tenía problemas para recordar las fechas exactas. No solo confesó haber envenenado a su segundo esposo, el señor Dennis Hurlbut, y a los 2 hijos menores de su tercer esposo, el señor Horatio Sherman, también confesó haber envenenado a su primer esposo, el señor Edward Struck, y a 6 de sus hijos, con la excepción de su primogénita Josefina, quien había muerto en la infancia en 1843. También dijo que no tenía la intención de envenenar a su tercer esposo, el señor Horacio Sherman, aunque sí tenía arsénico en la casa. Ella pensó que él pudo haberlo ingerido accidentalmente, creyendo que era saleratus, que era un compuesto similar al bicarbonato de sodio, que al mezclarse con sidra la hacía espumar. Era algo irónico que la única muerte que ella afirmaba no haber causado fuera precisamente por la que fue condenada y recibió la pena de cadena perpetua en prisión.
En su libro, también afirmó que la idea de usar arsénico para envenenar a su primer esposo, el señor Edward Struck, le fue sugerida por un sargento de policía que vivía en el edificio de al lado. Aparentemente, él le dijo que su esposo había perdido la razón y que nunca se recuperaría. Le aconsejó que lo mejor sería deshacerse de él. El sargento de policía también le dijo dónde comprar el veneno y cuánto debía administrarle. Su libro se publicó por primera vez en 1873 y se convirtió en un éxito de ventas. Se volvió a publicar en 1878, que fue el año en que, el 16 de mayo, después de un periodo de enfermedad, la señora Lydia Sherman murió. El número exacto de personas que murieron como resultado del envenenamiento por arsénico a manos de la señora Sherman es desconocido, pero muchos creen que pudo haber sido más de 10. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.